He experimentado eventos paranormales a lo largo de mi vida, desde la secundaria hasta ahora, aunque han disminuido ahora que he llegado a la mediana edad. Desde parálisis del sueño, figuras sombrías, susurros, toques fantasma, etc., hasta crecer en 2 apartamentos embrujados. La única vez que he visto una aparición sólida estando despierto fue cuando estaba en la universidad en Tennessee. Estuve en la universidad todo el jueves durante el día y estuve estudiando intensamente para un examen, así que me quedé despierto toda la noche. Finalmente me dormí a medianoche el viernes. Dormí con la luz encendida porque quería despertarme temprano para estudiar un poco más. Estaba durmiendo de lado mirando al armario, y me desperté, con los ojos todavía borrosos, viendo un par de piernas. Me aclaré los ojos y entré en pánico, me senté y vi a mi compañera de clase, Jenny. Ella tenía una mirada perdida, como de ultratumba, me miró fijamente y susurró, muerta, y luego se desvaneció como humo. Me congelé, y mi corazón latía a 1000 por hora. Supongo que cuando se trata de luchar o huir, yo me congelo. Inmediatamente lo racionalicé. Era una alucinación. Había estado privado de sueño. Lo imaginé todo. Miré mi despertador de reojo y eran las 2:04 de la madrugada. Salí a la cocina y tomé un poco de agua. Todo el tiempo estuve pensando en la aparición. Pensé que tendría que ver a Jenny más tarde, aunque tendría que encontrar una excusa porque solo había pasado tiempo con ella un par de veces en un grupo. Volví a dormir y me desperté por lo que se sintió como si alguien me agarrara de ambos hombros y me sacudiera. Por supuesto, no había nadie. La habitación se sentía pesada. Era principios de enero y hacía frío afuera, así que el calentador estaba encendido. Debía haber estado demasiado caliente. Abrí la puerta del balcón para que entrara un poco de aire. Sin embargo, todavía se sentía muy pesado. Como si hubiera presión en la habitación. Se sentía sofocante. No pude volver a dormir, así que salí a la sala y estudié en su lugar. A las 7 de la mañana recibí una llamada de mi amiga Masi, que era la compañera de cuarto de Jenny. Se suponía que me reuniría con Masi para un grupo de estudio, así que no me sorprendió verla llamar. Me dijo que Jenny había muerto mientras dormía la noche anterior. Y Masi estaba histérica porque ella fue quien encontró su cuerpo. Hice lo mejor que pude para mantener la calma y consolar a Masi. Mientras tanto, mi mente estaba acelerada pensando en las posibilidades de que no hubiera tenido una alucinación y que lo que vi fuera una aparición. Me enteré casualmente más tarde porque no quería ser entrometido ni contarle a nadie lo que vi. Pensé que habría sido irrespetuoso y habría molestado a los amigos y familiares de Jenny. Jenny falleció alrededor de la 1:55 de la madrugada y se me apareció entre 6 y 7 minutos después. Nunca le conté a nadie en la universidad sobre esto porque, como dije, habría sido perturbador. Y nunca recibí un mensaje claro de ella. Su fallecimiento, aunque fue por causas naturales debido a una enfermedad, fue traumático debido a una hemorragia. Traté de cuidar de Masi porque ella descubrió una escena espantosa. Tuve que quedarme a dormir con ella en un nuevo apartamento porque le tomó un tiempo poder dormir sola. Nunca había visto una aparición antes, ni he visto una desde entonces, pero esa fue memorable y aterradora. Ahora que soy mayor, desearía haber recibido un mensaje de Jenny. Tal vez eso la habría ayudado de alguna manera. Era amada por su familia y adorada por sus amigos, al menos por lo que vi en su funeral. Pero que solo dijera, muerta, y se desvaneciera es algo que me perseguirá para siempre. Cuando me estaba mudando a mi nuevo apartamento, fui a ver el lugar, y el casero mencionó que estaban haciendo algunas remodelaciones. Explicó que lo estaban renovando bastante a fondo, porque, como dijo con un suspiro, el inquilino anterior había vivido allí mucho tiempo. No dio más detalles, y no insistí, pero algo en su forma de decirlo me inquietó. No pregunté si alguien había muerto allí, aunque una parte de mí no pudo evitar preguntárselo. Avanzando rápido a mi primera noche en el apartamento, todo parecía estar bien al principio, hasta que dejó de estarlo. Empecé a notar cosas extrañas,
pequeños incidentes que no tenían sentido. Comenzó con una lámpara táctil que tenía. Era de esas lámparas que se encienden y apagan al tocar la base. Pero aquí está el asunto. Se encendía y apagaba sola. Sin nadie cerca, sin razón para que se comportara de forma extraña. Al principio pensé que podría ser un problema de cableado, pero luego ocurrió otra cosa rara. Los libros se caían de los estantes, objetos pequeños se movían o caían cuando no estaba mirando, y la lámpara seguía con lo suyo, parpadeando como si tuviera mente propia. Esto continuó durante meses, el tiempo suficiente para que no pudiera atribuirlo a la casualidad. Había una energía inquietante en el apartamento, algo que no podía explicar del todo pero que definitivamente sentía. Entonces, un día fui a revisar mi correo. Y entre la habitual publicidad y facturas, encontré una factura médica dirigida a alguien de quien nunca había oído hablar. No era para mí. Así que, obviamente, escribí, devuélvase al remitente en ella y la volví a poner en el buzón. Pero antes de enviarla, anoté el nombre. No podía sacudirme la sensación de que podría ser importante. Más tarde esa noche, la curiosidad pudo más, y decidí buscar el nombre en Google. Por darme el gusto, añadí obituario a la búsqueda, y efectivamente, apareció un resultado. Un hombre con exactamente el mismo nombre había fallecido en mi ciudad justo un mes antes de que me mudara al apartamento. Se me heló el estómago. En ese momento, todo encajó. Los extraños sucesos, el comentario críptico del casero sobre el inquilino anterior, todo tenía sentido. No necesitaba pruebas. Sabía que era él. De alguna manera, no había abandonado completamente el apartamento. Vivía en una casa cerca de una intersección muy transitada en Anchor, Alaska. En aquel entonces, yo estudiaba de noche y regresaba a casa de la universidad alrededor de las 10:30 de la noche. Después de tomar un café y comer algo antes de irme a dormir, me sentaba a conversar con mi madre. Alrededor de la medianoche, oíamos constantemente lo que sonaba como un autobús de turismo lleno de adolescentes pasando por la intersección de la calle cercana. No tenía ningún sentido. Al menos una o dos veces por semana, escuchábamos esta extraña conmoción, que asociábamos con un autobús lleno de chicos y chicas emocionados. Nuestra curiosidad creció. Nuestros vecinos eran una pareja mayor que vivía allí desde mucho antes que nosotros. Mi madre, cada vez más frustrada por el ruido del autobús a esas horas, decidió preguntarles si alguna vez habían oído algo parecido. Cuando preguntó, el rostro de nuestros vecinos palideció. Nerviosamente, nos explicaron que algunos años atrás, había ocurrido un accidente trágico en esa misma intersección. Aparentemente, una furgoneta que transportaba a varios jóvenes había estado involucrada en un choque terrible. El conductor se había saltado un semáforo en rojo mientras iba a exceso de velocidad, y los 6 pasajeros perdieron la vida. El accidente había conmocionado profundamente al vecindario. Intrigado, recientemente visité los archivos del periódico local y encontré artículos que detallaban el accidente. Según recuerdo, ocurrió en diciembre del 96. Sería energía residual de ese trágico evento lo que resonaba en la noche. Era una fría tarde de diciembre en la ciudad de Querétaro, México, y el patio de la vieja casona resonaba con risas y música mientras celebrábamos una posada al aire libre. Esa casa siempre había sido tema de conversación entre los lugareños, y muchos de mis amigos afirmaban haber visto cosas que no podían explicar. Se decía que en sus viejas habitaciones y pasillos, los fantasmas de quienes habían vivido allí y muerto bajo el cuidado de los sacerdotes o la iglesia de la cruz aún permanecían. La casona, que alguna vez había sido hogar de los miembros ancianos de la comunidad religiosa, cargaba siglos de historia. Cada rincón parecía guardar un secreto, una historia no contada, y aunque muchos evitaban hablar de ello, sabíamos que no éramos los únicos en el patio esa noche. En medio de las luces parpadeantes de los faroles y las voces que intentaban sonar alegres, algo sucedió.
De repente, mi amiga se detuvo y señaló a su hermana. Un rizo del cabello de su hermana se levantó como si una mano invisible lo jalara, estirándolo horizontalmente en el aire. No había viento que lo explicara, ni ninguna broma que pudiéramos imaginar en ese momento. Nos quedamos inmóviles durante unos segundos observándolo, esperando que cayera, pero no lo hizo. En lugar de sentir miedo, reímos nerviosamente, como si nuestra risa pudiera alejar lo que acabábamos de presenciar. Parecía tan surrealista que en ese momento lo tratamos como una simple anécdota, una de esas cosas extrañas que sucedían en la casa. Más tarde, al reflexionar sobre ello, nos dimos cuenta de que varias tumbas habían sido removidas durante las renovaciones, y nos preguntamos si quizás ambas cosas estaban relacionadas. Tal vez habíamos perturbado a aquellos que habían sido puestos a descansar, y decidieron hacernos una pequeña visita por perturbar su paz. Cuando tenía como 12 años, mis padres se divorciaron y mi mamá ya no pudo seguir pagando el apartamento donde habíamos crecido. Un día, mientras estábamos limpiando y sacando nuestras cosas de la casa, estábamos mi mamá, mi tío y yo. Yo estaba en mi cuarto limpiando las ventanas, y mi mamá y mi tío estaban en la cocina y la sala. Teníamos una puerta corrediza de madera que hacía como de ventana entre la cocina y la sala. Como les decía, estaba limpiando la ventana, y empecé a escuchar una respiración profunda, pero no agitada. Sonaba casi como un animal al acecho. Es la única forma en que puedo describirlo. Inmediatamente miré alrededor de mi cuarto, pero no había absolutamente nada. Me asusté un poco, pero volví a limpiar las ventanas, aunque seguía con una sensación extraña. Tenía la rara sensación de que algo estaba detrás de la piecera de mi cama. Mi cama tenía cabecera y piecera de madera, y no dejaba de mirar hacia la piecera mientras limpiaba las ventanas, pero cada vez no había nada. Me regañaba mentalmente por creer que había algo ahí y trataba de olvidarlo, concentrándome de nuevo en la ventana. Unos minutos después, volví a escuchar la respiración, pero era más fuerte y a mi derecha, hacia la piecera de la cama. Miré, y ahí estaba. Solo pude ver la parte superior de su cara. Sus ojos eran amenazantes y morados. Nunca he podido explicar por qué sus ojos eran de ese color, y es una de las partes más perturbadoras de mi experiencia. Había algo siniestro en su mirada. Su piel era escamosa y gris, tan escamosa que parecía que podrías arrancarle un pedazo fácilmente si quisieras. Su pelo también era grisáceo oscuro, sucio y enmarañado. No tenía nariz. Imaginen su esqueleto y eso era prácticamente su nariz, solo que faltaba. Ahora tengo 22 años y todavía pienso en eso hasta el día de hoy. Todavía puedo escuchar la respiración pesada y todavía puedo ver la cara y sentir sus ojos fijos en mí. Así que mi mamá tiene una amiga a la que visita un fantasma desde hace más de 20 años. Suena descabellado, pero ella jura que es verdad. Es una mujer soltera que vive sola con su gata, y este fantasma es un hombre que simplemente se aparece. Ella lo ha descrito con detalles increíbles, su rostro, su edad, incluso la forma en que se para, pero él nunca le ha hablado ni ha hecho nada espeluznante. Él solo está ahí, apareciendo y desapareciendo como una especie de compañero de cuarto espectral y silencioso. Pero la historia se pone aún más rara. Hace un tiempo, una de sus amigas perdió a su esposo. Él falleció de manera bastante inesperada, y después del funeral, esta mujer recibió una visita de él. Ella lo describió como súper alegre, sonriente, usando este suéter rojo brillante con una camisa blanca de cuello debajo. Ella pensó que era tan extraño y vívido que llamó a su amiga, la viuda, y le contó lo que acababa de ver. Aquí está la parte que le dio escalofríos. Su amiga escuchó y luego dijo, esa ni siquiera es la ropa con la que murió. Ni siquiera es con la que fue enterrado. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo puede pasar eso siquiera? ¿Puede un fantasma simplemente cambiar su ropa? No tengo idea, y honestamente, no creo que nadie la tenga.
No estoy diciendo que esto sea una prueba definitiva de la vida después de la muerte ni nada, pero es una de esas historias que te hacen preguntarte. Al menos, a mí me lo hace. Y se me ha quedado grabada en la cabeza desde que la escuché. Estoy completamente seguro de que lo paranormal existe después de mi experiencia. Cerca de mi casa, a unos 300 metros, pasa una vieja vía de tren. Todavía está en uso, y mientras crecía, muchos vecinos y yo fuimos testigos de cómo varias personas eran arrolladas por los trenes. El 90% de las veces, se quitaban la vida. Cuando tenía 18 años, regresaba tarde de una fiesta, alrededor de las 2 de la madrugada. Mi casa está en la esquina de allí, y se alcanza a ver una farola, y luego solo hay oscuridad, que es donde están las vías. Había regresado tarde muchas veces antes, pero nunca había pasado nada. Como de costumbre, estacioné mi moto y abrí el portón principal para meterla. Para mi sorpresa, vi a una dama de blanco sin rostro. Intenté enfocarme en su cara, pero no podía verla. Estaba parada cerca de la farola, a unos 100 metros de distancia. Entré en pánico y rápidamente metí mi vehículo. Cuando me giré para cerrar el portón, estaba a solo 10 metros, su figura aún sin rostro era de un blanco puro y se movía como una llama frente a mí. Corrí adentro sudando frío y desperté a mi papá, quien me dijo que rezara y pidiera protección divina para purificarme. Estaba tan asustado que realmente me oriné en los pantalones. Tuve fiebre alta durante los siguientes 4 días antes de que todo volviera a la normalidad. Estoy 100% seguro de que lo que vi no era humano. Vi un espectro flotando a centímetros del suelo y nunca olvidaré esa figura sin rostro. He investigado, pero no he encontrado mucho, y si alguien puede explicar o compartir experiencias similares, lo agradecería mucho. Si estas escalofriantes historias de sótanos los dejaron al borde del asiento, asegúrense de darle al botón de me gusta y suscribirse para más cuentos de horror escalofriantes. No olviden activar las notificaciones para que nunca se pierdan un nuevo vídeo. No querrán ser tomados por sorpresa por el próximo susto. Tienen su propia experiencia aterradora en un sótano. Compártanla en los comentarios de abajo. Nos encantaría escuchar su historia. Gracias por ver, y recuerden, a veces las cosas más aterradoras están más cerca de lo que piensan. Nos vemos en la próxima pesadilla.